Hola a todas, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. De este lado del Zoom estamos muy felices de tener con nosotros a Gabriela Wiener, esta importante escritora peruana que nos visita desde España y que nos va a hablar sobre teorías de género y literatura en la primera conferencia magistral del Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria. Bueno, estamos acá, además de nuestra conferencista, por supuesto, Gabriela Ardila, coordinadora académica del diplomado. Yo soy Eduardo Cerdán, el coordinador administrativo. También está acá el grupo de 25 personas seleccionadas para conformar la primera generación del diplomado. Y bueno, a nombre del doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, y de la maestra Nel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura, les compartimos nuestro entusiasmo por este proyecto novísimo que tiene su inauguración formal el día de hoy. Se trata de un diplomado, bueno, muy rico, esperemos, que busca hacer una reflexión interdisciplinaria que estará, bueno, lo que resta de este año y hasta la mitad del siguiente vamos a estar trabajando con el grupo, pero pensamos, como recibimos 251 postulaciones de países muy diversos, de varios lugares de Latinoamérica, de Estados Unidos, Bolivia, bueno, en fin, de Latinoamérica, también de Europa, quisimos tener una oferta también para el público en general. Entonces, por eso planeamos que hubiera varias conferencias magistrales por módulo que pudieran transmitirse vía Facebook Live. Esta es la primera de ellas, como les decía. Y bueno, pues me da muchísimo gusto, de verdad. Es un proyecto en el que hemos puesto mucho empeño. Se trata también de buscar fomentar la cultura escrita, que es un objetivo medular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. También queremos fomentar la lectura, por supuesto, porque la parte de crítica literaria es muy importante para este diplomado. La crítica literaria con ánimo divulgativo, para que el grupo se lea entre sí, para que se lea y socialice las lecturas que nazcan en este diplomado, bueno, pues hoy comienza, estamos de plácemes, y bueno, pues vamos a escuchar a nuestro conferencista. Antes de ello, Gabriel Ardila nos va a presentar, yo me afantasmo mientras, pero bueno, pues a nombre del doctor Jorge Volpi y de Anel Pérez, la maestra Anel Pérez, te agradecemos muchísimo, Gabriela Wiener, por estar con nosotros. Es importantísimo que tú nos hables acerca de este tema igual de importante, teorías de género y literatura. Adelante, Gabriela Ardila. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, nos da muchísima alegría poder estar en este momento con ustedes, nos da muchísima alegría poder estar con una persona como Gabriela Wiener. Nos parecía muy relevante antes de empezar con todo lo que trataba géneros literarios en este aspecto de multidisciplinariedad y transdisciplinas. Nos parecía muy importante empezar por hablar de la literatura y el género y por qué es un tema tan relevante actualmente, por qué debe ser tomado en cuenta y por qué tiene que ser como justamente la primera semilla que se plante en un diplomado tan importante como el que estamos haciendo. Para no tomar más tiempo, voy a dar una breve semblanza de nuestra ponente para que ella pueda hablar. Gabriela Wiener es escritora y periodista peruana. Ha publicado los libros Sexografías, Nueve Lunas, Llamada Perdida, Dicen de mí, y el libro de poemas Ejercicios para el endurecimiento del espíritu. Sus textos han aparecido en antologías nacionales e internacionales y han sido traducidos al inglés, portugués, polaco, francés e italiano. Sus primeras crónicas se publicaron en la revista Etiqueta Negra. Fue redactora en jefe de la revista Marie Claire en España y escribe regularmente para El Diario.es, Vice y contenido en español del New York Times, entre otros. Tiene una videocolumna en lamula.p. Y pues nada, muchas gracias Gabriela por estar aquí con nosotros. Yo también me afantasmo y te cedo la palabra. Seguimos aquí atrás contigo. Muchas gracias a la Escuela de Escritura de la UNAM,
por la oportunidad de participar en la sesión inaugural de su primer diplomado de Escritura Creativa y Crítica Literaria. Estoy muy contenta de estar aquí. Les doy también la bienvenida a todas y todos los alumnos que han logrado ser seleccionados. Y también gracias en especial a Anel y a Jorge por la confianza, y a todo el equipo que hace esto posible, a Gabriela, a Eduardo y a Jean-Luc, con quienes he estado hablando estos días. Bueno, estoy aquí hablándoles desde el centro de la península de España, a 1 hora y media de Madrid, en el campo, con muchísimo calor. Hay moscas gigantescas que podrían cruzarse en esta transmisión, si eso ocurriera, en fin, a 40 grados además en la ola de calor, porque nos aproximamos al apocalipsis, así que de vez en cuando sacaré esto que no tiene nada que ver con mi identidad, pero que me sirve para airearme un poco. No voy a hablar como una especialista, ni mucho menos como una teórica, porque no es nada de lo que soy, ¿no? Sino como una autora, y a veces como una lectora, aunque es cierto que las teorías de género atraviesan mi discurso literario, aunque diría que de una manera pues anárquica, ¿no? En fin, quiero hoy día compartirles algunas historias, algunas experiencias, tal vez algunas reivindicaciones también, y algunos saberes del ejercicio de escribir desde aquí, desde este lugar en el mundo. La idea sería exponer en una primera parte mi mirada de las luchas por la visibilidad que vienen ejerciendo las autoras, y en una segunda parte de esta conferencia entraré un poco más en materia de las voces y las escrituras. Entonces, me gustaría, si pudiéramos poner la primera imagen para comenzar a contarles una historia. Si Jean-Luc me ayuda. Genial. Un momentito. Vale. Yo no lo sabía, o no lo recordé entonces, pero en el año 2005 se celebró en Madrid, en la ciudad donde vivo, el primer Congreso Internacional de Narrativa Peruana, en Casa de América. La estudiosa Rocío Ferreira rememoró, a propósito, en un artículo publicado por esos días, que décadas atrás, en 1965, había tenido lugar su antecedente inmediato, otro encuentro de escritores, el primer encuentro nacional de narradores peruanos celebrado en Arequipa, en 1965. Aquí pueden ver en esa foto los participantes del primer encuentro nacional de narradores peruanos. ¿Ven algo raro o les parece todo normal? Bueno, en ese evento, les cuento, había una particularidad, ¿no? Aunque en ese momento sí que no tuvieran nada de peculiar. El 100% de los invitados fueron escritores hombres, señores. Ni una sola escritora aparecía en el cartel. Aún hoy, si entran a la web del Centro de Estudios Cornejo Polar, podrán encontrar en la cabecera esta fotografía, que es la fotografía del evento, donde pueden verse pues posando a los invitados, ¿no? Exclusivamente escritores e intelectuales de género masculino. Osvaldo Reynoso, Carlos Eduardo Zabaleta, Eleodoro Vargas Vicuña, José María Argueda, Ciro Alegría, José Miguel Oviedo, Sebastián Salazar Bondi, Alberto Escobar, entre otros, que son nombres realmente bastante esenciales de la historia de la literatura y el pensamiento en mi país. Eran tiempos, pues, en que la escena literaria estaba copada absolutamente por autores hombres, y a nadie parecía sorprenderle. ¿Dónde estaban las escritoras? En el Congreso del 2005, del que hablaba hace un momento también, las cosas, sin embargo, habían cambiado. Bueno, en realidad solo un poquito habían cambiado. En el programa aparecían más de una veintena de narradores versus 3 narradoras, ¿no? Ahí estaban Miguel Gutiérrez, Alonso Cueto, Fernando Ampuero, Daniel Alarcón, Iván Tai, Jorge Eduardo Bernavides, Santiago Roncayolo, entre otros. Y pues eso, 3 narradoras, habían muchísimos más escritores, ¿no? Grecia Cáceres, una de las 3 narradoras invitadas, me contó que aquellos días, ¿no?, de Congreso en Madrid, sintió que se estaba dando una lucha por el poder, por una visibilidad que excluía de facto a las mujeres, finalmente relegadas a una sola mesa, ¿no? Había una sola mesa, era la mesa de las escritoras, todas chicas, en la que la temática no era literaria, sino de identidad, ¿no? Me decía, éramos más espectadoras que actoras.
Hablé con otra de las narradoras presentes, la escritora Patricia de Sousa, que desgraciadamente falleció hace no mucho, pero que también es clave en la historia de la literatura y el pensamiento y la teorización de género en el Perú. Pues ella también estaba invitada, era otra de las dos invitadas. Recordó para mí en ese momento que Grecia no estaba originalmente invitada, que había sido ella, de Sousa, quien lo había sugerido a los organizadores. Ella me dijo, literalmente esto, me dijo, fue un congreso misógino, nauseabundo. Se hablaba de si éramos guapas, jóvenes o viejas, y no de nuestros libros. Era una situación que nos infantilizaba, y había un total desinterés por nuestros trabajos. Recuerdo un día, me decía, en la cafetería en la que departíamos, un par de tipos se burlaron de algunos pasajes de mi libro El último cuerpo de Úrsula. Era pura basura machista, fue lo que dijo de Sousa. Grecia, por su parte, me dijo que hoy en día le parecería imposible hacer un encuentro de este tipo, casi completamente masculino, y organizado así desde la base. Sería un escándalo impensable, me dijo. ¿Sí? ¿Sería un escándalo impensable? Si puedes poner la foto 2, Jean-Luc. Bueno, esta es la imagen del primer Congreso Internacional de Narrativa Peruana en Casa de América, en Madrid, del 2005, que es de lo que hablábamos hace un momento, ¿vale? Como ven, ahí se ven a los ponentes, los escritores, y por ahí atrás a dos escritoras. 2005, Madrid. Se preguntaba Grecia, decía que ahora sería imposible, pero sí fue posible. Esta tarde de octubre de 2017, a la hora exacta en que empezaba la mesa Tendencias Contemporáneas de la Literatura Peruana en Casa de América de Madrid, para la que se había anunciado un panel de 5 escritores hombres peruanos, yo compartí un post en el que explicaba por qué no había aceptado en su momento ser la única mujer en la mesa, en la que hablarían Renato Cisneros, Santiago Roncayolo, Sergio Galarza, Raúl Tola y Jorge Eduardo Benavides, y cómo mi propuesta de posponerla y plantearla en otros términos había fracasado. Durante la semana previa en que se promovió el evento de 5 escritores hombres, se había armado un pequeño revuelo en Twitter, pues varias personas habían salido a cuestionar a los autores su participación en un encuentro que fuera olmen total, ¿no? Que pretendía ser además representativo, ¿no? O una muestra de la literatura peruana. Recordemos que se llamaba Panorama, Tendencias Contemporáneas de la Literatura Peruana, ¿no? Aunque no hubiera ni una sola mujer, mucho menos alguien que no fuera un hombre blanco, heterosexual y limeño, o sea, nacido en Lima. Durante unos días intenté convencer a algunos de ellos de que lo hiciéramos de otra manera, de que llamáramos a otras escritoras menos conocidas, que viven en Madrid, incluso editoras y periodistas, que coloqué en una lista que envié a los escritores y organizadores. También sugerí que hiciéramos una videoconferencia con autoras que viven fuera de España, pero tampoco quisieron. La Embajada de Perú que organizaba la mesa se cerró en banda. En cambio, los autores insistieron en que me animara a ser la única mujer. Me dijeron porque es mejor ser minoría que no estar. Me dijeron, ve y di todo esto en la mesa, denúncialo. Cuando pocas horas antes del evento llamaron a otra escritora de la lista que les envié, y volvieron a pedirme que me uniera, porque así ya seríamos 2 mujeres en la mesa, les dije que no. A estas alturas me negué a ser útil para su rectificación. Yo pensaba todo lo contrario que ellos. Fue una decisión política. Me pareció más poderoso para la visibilidad de las escritoras no estar que ser parte de esa solución cosmética. Aún así, la mesa se realizó con una única escritora y 4 escritores. Nada había cambiado, no hubo pronunciamientos ni comentarios, salvo un tuit en el que uno de los escritores amigos ofrecía próximamente cortesía de la embajada una mesa sobre mujer y literatura para nosotras, ¿no? Lo mismo que ya nos habían dado en 2005. No dirían nada, no reflexionaríamos juntos, ni en privado, ni en público, sobre lo que acababa de pasar, harían como que no sucedió. Yo estaba rabiosa, yo no me pude callar, salí al ruedo y escribí no contra ellos, sino contra el machismo con el que funcionaban inercialmente también
el mundo literario y sus instituciones. Sabía que me iban a acusar de instrumentalizarlos, pero ¿qué estaban haciendo ellos conmigo, insistiendo en que participara en algo en lo que no creo? Yo sí, lo admito, quería que mis colegas, algunos de los escritores peruanos más exitosos y visibles de la actualidad, salieran e hicieran algo completamente novedoso. Cancelar la mesa, por ejemplo, posponerla, admitir que no solo los organizadores, también los escritores deben estar vigilantes y resistirse a participar en eventos en los que no hay diversidad, ni paridad, ni igualdad. Había imaginado lo potente que sería para la visibilidad de las escritoras peruanas, de mis compañeras, si ellos hacían este sencillo movimiento. Yo pedía demasiado, claramente. Yo quería un gesto de solidaridad, que se levantaran de su silla un rato, que la cedieran, que se bajaran de la moto, que dejaran ese mensaje a futuras generaciones, y así pues pusieran un granito de arena para enmendar un poco esa desigualdad histórica. Lo que sería para mí un carpetazo, ¿no?, a los congresos del 65 y del 2005. Soñaba con que todos realmente abrazaban el feminismo, ¿no?, ilusa de mí, que podríamos pasar del discurso a la práctica, pero no lo compartieron, no tenían por qué, y no lo compartieron. Otro amigo escritor me dijo que ser confrontacional no me iba a servir para atraer adeptos a mi causa, que en todo caso tendría que ser más seductora o más amigable, pero no lo pude ser porque realmente no creo que tenga que ser simpática para que la gente se sume a una lucha como esa, ¿no? No me parece que la igualdad sea solamente una causa nuestra o de algunas, ¿no?, sino debería ser la gran causa de todos. Yo creo que habría que tratar de ser feministas, incluso cuando el feminismo no te cae bien o te pone en problemas, ¿no? Cuando no es sexy, cuando no es tu novia, cuando no es tu mejor amiga, cuando no es tu mamá, en especial si eres un hombre, ¿no? No sé si lo hice bien, pero tenía que hacerlo. Mis compañeros escritores no me perdonaron que decidiera en ese momento hacer política y no ser la amiga de siempre. Esto lo entiendo y lo asumo. Al ventilar esta historia les llovieron algunos insultos en redes, no más de los que solemos recibir y no más de los que ellos suelen recibir por tener éxito, además, a decir verdad, y que ignoran como ignoraron estos. Estoy segura que no les dicen gorda, chola, fea, puta en toda su vida, ¿no? Pero bueno, nunca dijeron nada. Uno de ellos pues me bloqueó, otro jamás me volvió a contestar mis mensajes. Pero ahora pienso que lo que más les hirió es que señalara públicamente que habían sido machistas o que no habían decidido dar ese paso por la igualdad. Casi todos ellos suelen escribir en sus columnas y en sus redes sobre la revolución de las mujeres. Casi todos apoyan nuestra causa o se sienten más o menos feministas. Casi todos escriben sobre masculinidades, sobre sus masculinidades zarandeadas por el Me Too, pero quizá no están dispuestos a tolerar públicamente que les increpes, que su gestión de un conflicto que les atañe no ha sido precisamente feminista, ¿no? Y lo entiendo. No están acostumbrados a que una mujer les cuestione, mucho menos en público. Sobre todo alguien como yo, que siempre ha tenido su apoyo por todas las veces que escribieron de mí, o me recomendaron, o me entrevistaron en sus espacios, o me invitaron a algo. Quizá yo no podía permitirme ser más política que amigable o agradecida. Quizá yo debería saber más que nadie que ellos sí eran feministas y no dejarlos en evidencia. Quizá. Creo que los más sensibles pensaron que los había usado políticamente, y ellos no iban a dejarse usar por nadie. Hasta ahora pienso que no entendieron mis motivaciones profundas o simplemente no las comparten. Los menos sensibles quizá pensaron que lo que quería es parasitar su éxito de escritor hombre peruano. Sin embargo, creo que todos saben en el fondo de sí mismos que lo hice porque tenía que hacerlo. Hoy pienso que hubiera funcionado mucho mejor una gestión colectiva de esto, ¿no?, que involucrara a otras escritoras, pero me ensarcé sola y este fue el resultado. La siguiente imagen, si puede ser. Esa es la mesa redonda Tendencias contemporáneas de la literatura peruana, influencias y realidades,
cuando se logró colocar a una escritora más. Estas escritoras que solemos ser las cuotas. Lo que hice fue publicar en ese momento mi reacción fue publicar aquella mítica para mí foto de mi archivo personal, en la que se me ve sonriente y satisfecha. Si puedes poner la siguiente imagen, junto a Vargas Llosa, y una decena de escritores peruanos, todos hombres y en pantalones, menos yo, tomada durante un festival literario. Y en ese post que hice con esta foto anuncié que no sería nunca más la cuota femenina de nada. Creo que en ese momento rompí con una Gabriela del pasado, cómoda en cierto lugar de privilegio que a mí me había costado un riñón, pero que dejaba una desagradable pregunta flotando en el aire. ¿Dónde están las demás? Aquí también, ¿dónde están las demás? Esa imagen representa todo lo que no solo yo, sino muchas escritoras ya hace un tiempo que queremos romper, y es la idea de una literatura representada casi exclusivamente por varones blancos, urbanitas, limeños, heterosexuales. La idea de una literatura en la que las mujeres somos excepciones, somos cuotas, presencias meritorias pero infinitamente escasas, que terminan por maquillar la desigualdad. La idea de una literatura que se debe a un patriarca, hombre Nobel, y que espera su abrazo para legitimarse. La idea de una literatura escrita sobre todo por ellos, poco representativa de las demás. La idea de una literatura cuya consagración por el público y la crítica viene dada por los criterios de calidad diseñados comercialmente por otros hombres, que son los que detentan el poder, el gusto en los medios. Y finalmente la idea de literatura como un canon masculino invariable que se renueva cada tanto en nombres pero nunca en géneros. Solo el 20% de los libros, por ejemplo, publicados aquí en España son de mujeres. En Perú ni siquiera existen cifras al respecto, pero sospecho que son mucho menos todavía. Parafraseando en broma uno de los títulos de un libro de uno de nuestros escritores de bandera, Alfredo Bryce Echenique, la literatura peruana llevaba años pareciendo el huerto sin amadas. Solo hombres bailando la danza del elefante literario. El menos esforzado ejercicio intelectual buscaría y encontraría autoras a la altura ya no solo de esos autores, sino a la altura de sí mismas y de las historias que nos han contado siempre. Escritoras peruanas, algunas de las autoras más talentosas de mi país. Parte del problema es esa única mujer en la mesa. Parte del problema es también esa mesa aislada del mundo y de la literatura entre mujeres solas, organizada por ellos para acotarlas y mantenerlas en su lugar, la mesa cuota. Veo una continuidad entre 1965, 2005 y 2007. Ninguna narradora, 3 narradoras, una narradora y ese abrazo. Escena 1. Espero junto a un editor, a la presentadora de mi libro. Cuando la vemos venir, ese me dice al oído: mi generación creció con esas piernas inolvidables. Escena 2. Se anuncia la nueva biblioteca de autores peruanos que será distribuida en kioscos por el Diario El Comercio, con los mejores escritores de los últimos 20 años y autores de la multinacional Planeta. No hay una sola escritora. Escena 3. Me escribe la coordinadora de la nueva antología de narradoras peruanas en la que participo para decirme que además de no darnos ni un centavo, la editorial no podrá ofrecernos derechos a las autoras, que solo nos podrán dar 4 ejemplares del libro. Las autoras nos rebelamos y conseguimos firmar un contrato. Escena 4. En la última Feria del Libro de Lima, me invitan a participar en una mesa, otra vez con 4 escritores. Les digo que solo participaré si hay al menos otra escritora más. Funcionan, llaman a una. Escena 5, nace el Comando Plat, un grupo secreto de autoras y creadoras peruanas que llevan ya algunos años denunciando esta exclusión. El patriarcado ha confundido lo masculino con lo universal. Si buscas cuota literaria en Google, lo primero que aparece es un artículo del Cultural del periódico El Mundo,
publicado en 2007, en el que entrevistan a una veintena de escritoras, preguntándoles si están o no a favor de las cuotas en la literatura. La pregunta parece hecha para conseguir que todas se manifiesten en contra. Muestran la posibilidad de un futuro en el que se obliga a editar mujeres sin que importe su calidad. Se obliga también a leerlas y a enseñarlas en la universidad, no porque se lo merezcan, sino porque son mujeres. Más del 80% de las entrevistadas se posiciona en contra, que odiarían sentir que les regalan algo que ya es suyo, que no necesitan que nadie les garantice un derecho que ya ejercen, y que en el mundo de la cultura no hay discriminación. Almudena Grandes dice que el único camino a la igualdad es el talento. 2007, ojo, igual yo pensaba lo mismo. Otra acusa a las compañeras que piden cuotas con un victimismo disfrazado de feminismo que en realidad buscan premios e invitaciones. Te lo digo, que en el 2007 yo hubiera suscrito igual cada una de esas palabras, esperanzada en que la igualdad ya había llegado y que solo bastaba con proponérmelo para estar ahí donde estaba Almudena. Que seguir llamando cuotas a lo que debería llamarse justicia, paridad, reparación. ¿Sí puedes poner la otra imagen? En los últimos años, esta búsqueda de sentido común y de justicia ha echado por tierra varios intentos de seguir perpetuando la desigualdad en literatura. Recuerdo, por ejemplo, ese congreso de columnistas en León, en España, que presentó un cartel sin una sola mujer columnista, que siguen siendo además muy pocas en los medios. La respuesta de las autoras fue contundente, se hizo un tuitazo y 2 meses después las escritoras colombianas también emprendían un boicot contra la delegación descaradamente masculina que el Ministerio de Cultura de su país presentaba para las actividades del año Colombia-Francia en París, ¿no? Iban 10 autores colombianos y ni una sola escritora. Hicieron un manifiesto con gran impacto que consiguió que varios escritores se bajaran de la moto, a ellos sí lo hicieron, y exigió una respuesta inmediata del ministerio. ¿Cómo quieren entender una sociedad, una cultura, el arte, la literatura de un país, el columnismo, el alma humana, lo que sea, sin la presencia de mujeres, de disidencias, de diversidad? ¿Cómo se hace eso? He visto los mejores cerebros de mi generación diciendo que el género no debe ser un factor para juzgar la calidad literaria, como si la calidad literaria fuera sinónimo de visibilidad, que si el talento, que si la meritocracia. Ignoran que las mujeres funcionamos dentro de un sistema con el techo de cristal muy bajo y que el gusto lo forman quienes son los máximos propietarios de la producción, los medios y los recursos. Las escritoras empezamos a notarlo cuando ya llevamos algunos años en ello y no alcanzamos ni la mitad del espacio que nuestros colegas. Debido a esta desigualdad sistémica, el sector literario no se salva de que sean sobre todo ellos los que ocupen las listas, los escaparates, las portadas, las críticas, y lo que es más grave, se sigue contando una historia de la literatura sin mujeres, borradas del mapa, sin disidencias, sin diversidad. ¿Cómo se corrige? Poniendo todo al servicio de la paridad, extremando medidas, creando políticas, aumentando las cuotas, ampliando la base. La paridad en literatura sigue viéndose como una amenaza al orden. Se habla de meritocracia, de talento y de aptitudes distintas, pero ¿por qué no hablamos también de privilegios? Imagina que ganaste la carrera y el premio era otra carrera, escribía Blanca Varela. Hablamos del punto de partida en la pista de carrera en la que nos llevan amplia ventaja, de siglos. Hablamos de por qué es difícil crecer, desarrollarse sin visibilidad, estímulos, sin reconocimiento, sin paga, sin espacios. Hablemos pues también de maternidad y escritura, del cuarto propio bendito, hablemos de acoso y abuso sexual en nuestros espacios de trabajo. Si puedes poner la otra imagen. Hablemos de criterios de calidad. Si la obra de una escritora no muestra excelencia literaria, mejor no lo intentes, porque no te alcanzará ni social ni estéticamente el reconocimiento que escritores muchísimo más mediocres han conseguido solo por serlo. Hablemos de 1965, de 2005, de 2017, y de dónde estaban las escritoras
que hablemos de a dónde hemos llegado, pero también de cuánto nos queda por recorrer y de cómo queremos hacerlo. También basta echar un breve vistazo en Latinoamérica para ver cómo todavía, ¿no?, entre las escritoras, ¿no?, son las escritoras de las capitales urbanas, blancas o mestizas blancas, ¿no?, las que tienen la mayor visibilidad también. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, incluso dentro de nuestras propias comunidades. Al cierre de esta edición, un puñado de escritoras, ¿no?, cancelaba su participación en ferias o estaban haciendo cartas para cuestionar personajes acosadores y violentos en festivales, o en este mismo momento se están planteando críticas sobre precisamente disparidad en congresos y bienales, ¿no? Antes no pasaban estas cosas. Algunas piensan que hay que dejar de pugnar por entrar en el reino de la literatura masculina que se pretende universal, abandonar la idea de colar con mucho esfuerzo un par de nombres en Babelia, en letras libres, en hueso húmero, desistir de formar parte hasta en régimen de paridad de algún evento literario o editorial que en el fondo apestan a machismo. Es posible entonces que hacer la revolución para ellas empiece a ser algo muy distinto, como ganar la guerra, pero por ausentismo. Así, la visibilización definitiva de las escritoras sería, por ejemplo, la desaparición. Pero para crear un mundo nuevo, propio, paralelo, situado, reivindicativo, en el que dedicarse a la autocelebración, o podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, quedarnos y seguir disputando el espacio. Estoy un poco con los pelos de punta. Ha sido... Todavía voy a seguir, ¿eh? Ahora viene mi segunda parte. Ah, ok, muy bien. Sigue. Yo estoy con los pelos de punta. Continúa. Quería hacer como este panorama un poco de lo que viene a ser, pues, lo que hemos estado luchando, ¿no? Buscando la igualdad, que parece algo ahora tan obvio, que ya está hecho y está ganado, pero mira de lo que venimos, ¿no? Y todavía miremos en dónde estamos, ¿no? Claro que Hay sí, la sensación desde hace un tiempo que... ¿Cómo? Claro que sí, continúa. Vale, genial. Aquí sigo sudando, sudando y todo. Bueno. Hay la sensación desde hace un tiempo que es el turno de las escritoras, que ya nos ha llegado la hora, ¿no? Y en general que ya es el momento de todo lo que no sea solamente ese escritor blanco del que hablábamos, ¿no? Y sus alucinantes anécdotas, ¿no? La gran ballena que iban a pescar, el puñetazo que le dio en el ojo al otro escritor, ¿no? Porque la historia de la literatura era ese corpus interesantísimo de textos y esa gran conversación maravillosa, pero excluyente, ¿no? Entre varios señores con muchísimo talento que nos enseñaron muchísimo sobre una parte de la vida y nada sobre la otra, y en donde se reservaba el derecho de admisión, además, ¿no? Eso es lo que intentaba contarles un poco con la anécdota de los congresos literarios, ¿no? ¿Quién iba a querer unirse a ese club de Toby, ¿no? Y pagar el derecho de piso por ser la cuota? Muy pocas, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte nos dimos cuenta de que habíamos estado leyendo muy pocas escritoras, ¿no? Que nos daban poquísimo a leer desde el colegio, en la universidad, ¿no? Yo que estudié literatura, ¿no? Que muchas habían además desaparecido, o sea, habían sido borradas, ¿no? De repente fuimos conscientes que o habían sido convertidas en esposas de, ¿no? Que habían terminado acosadas sexualmente, habían salido huyendo de ahí, o eclipsadas, o directamente precarizadas o empobrecidas, o directamente se habían suicidado en el horno de la historia de la literatura. De leer por primera vez a una poeta como la peruana María Emilia Cornejo, o a la colombiana Marvel Moreno, y de enterarnos de que una voz absolutamente virtuosa como la de Clarice Lispector
Lispector. No fue incluida en la nómina del boom, aunque escribiera en los mismos años que Vargas Llosa y García Márquez. Se sale así, se sale con ferocidad y entrando a codazos, a disputar espacios y a crear nuestras propias conversaciones y textos, ¿no? El primer libro que publiqué, que se llamaba Sexografías, llevaba alrededor de 6 blurs, ¿saben lo que son los blurs, no? Esas frasecitas de recomendación que aparecen en la contratapa, ¿no? Bueno, 5 de ellos, ¿no?, eran de escritores tíos, bien posicionados, que recomendaban su lectura. El prólogo del libro era de otro escritor hombre bien posicionado, ¿no? Así viví durante años. En general me pasé esos años ocupando un sitio en la mesa de los chicos de la literatura. Si pudieras poner esa foto, a ver, ¿hay algunas fotos que están ahí? A ver. No, esa no. No, mira, este es Reinaldo Naranjo, fue Premio Nacional de Literatura en mi país. Yo hice un reportaje de investigación para denunciar que había sido violador, había violado a su hija y a su hijastra cuando eran niños. Fue un premiado ese reportaje, lo escribí con otro periodista, con Diego Salazar. Pero, bueno, a eso también te enfrentas, ¿no?, en el mundo literario. Pero era una foto más, a ver, avanzamos. Bueno, no, esto no. Bueno, esto, por ejemplo, no, la anterior, mira la anterior. No, lo de las columnas. Mira, aquí, esa es la anterior. Esa. Mira, ¿ves? Yo hace un tiempo tenía una columna en La República y normalmente era esto lo que se veía. Columnistas: Mario Vargas Llosa, Mirko Lauer, Roberich, Páez, Gabriela Wiener y Diego García. Esto, el pan de cada día. Y mira la siguiente imagen. Ahí está, ¿no? Ahí dice mi vida pasada. Tal cual. Así era. Hasta que, como saben, pues rompí públicamente con esa forma de vida, ¿no? Que lo personal es político, que ya se haya vuelto esta frase un eslogan, ya que te la pones en la camiseta, ¿no?, que se haya descafeinado terriblemente, ¿no?, una reflexión así de feminista y disidente, ¿no? Ya sabemos que es culpa del capitalismo que lo fagocita todo, ¿no? Pero esta no puede ser una frase más, ¿no? Es algo que por lo menos ha atravesado todo mi trabajo, esta idea de lo personal es político. Así que lo rescato la frase, pese a que está manoseada hasta más no poder. La escritora teórica francesa Hélène Cixous escribió que las mujeres, al ser más cuerpos, son más escritura, en tanto que el cuerpo funge en la mujer como texto mismo, es lo que decía. Y es que nuestros cuerpos hablan de su relación con el mundo, se escriben, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación en tu caso, ¿no? Hay que hacernos esa pregunta. ¿Ha sido suave? ¿Ha sido dura? ¿Ha sido conflictiva? ¿Ha sido pacífico? ¿Ha sido armoniosa? ¿Terrible? ¿Cruda? ¿Como una guerra? ¿Qué ha sido? Precisamente por movernos en un cuerpo determinado, ¿no? Nuestro cuerpo determina nuestro lugar en el mundo, nuestra relación con los demás y la manera en que el mundo nos mira también, ¿no? Recuerdo una pregunta tremenda que le hace en una carta a la protagonista de este libro que se llama Stone Butch Blues, una novela, a la mujer que ha perdido, ¿no? Le dice: ¿será que ahora estás enamorada de una mujer que solo sangra una vez al mes? Porque a ella, la que escribe, le daban palizas y la hacían sangrar todos los días en la calle la policía, porque era lesbiana, butch, camionera, transgénero. También entre las mujeres hay opresiones distintas, hay cuerpos que han recibido mucha más violencia, ¿no? Cuando escribimos con perspectiva de género, hablamos también de esas identidades, ¿no? Hablamos de estas violencias, hablamos de estos privilegios, de estas opresiones. Ese movimiento en la escritura siempre será político y revolucionario en un mundo que teme el poder de las mujeres y de las diversidades. Todo lo que suponga una vida fuera de la norma se encuentra en tensión con la realidad y los paradigmas impuestos. Esto es lo primero que tenemos que saber.
Creo que deberíamos ser capaces de hablar de esa tensión. En ese sentido, la identidad personal y colectiva está mediada también por esta escritura, por este relato, por esto que nos contamos, ¿no? Es decir, creamos de esta manera en nuestros textos un espacio en el que reconstruir nuestras subjetividades e identidades fragmentadas que salen a la luz, múltiples o perdidas en el camino o por recuperar. Antes nuestras vidas solo eran miradas y contadas por otros. Esto es el cambio que se efectúa desde que empezamos a introducir un factor como el género, un factor como la raza, un factor como la clase. Una mujer blanca no está atravesada de las mismas cosas que una mujer negra o una mujer chola. Una mujer cis no está atravesada de las mismas violencias que una mujer trans. Una mujer blanca cis hetero no está atravesada por las mismas violencias que una mujer indígena, trans y lesbiana. Y súmale pues, las categorías que quieras, la clase, la precariedad, la pobreza, y viviendo en una guerra, o en un gueto ultraconservador. Por eso es tan importante la experiencia concreta y crítica, ¿no? Yo he trabajado desde ahí, esas experiencias que se expresan a través de la escritura. Para mí la escritura es cambio. ¿Cuáles son esos cambios? Pues dejar de disimular que somos lo que somos mujeres, o que no somos blancas, ¿no? Que nuestras experiencias de vida sean legitimadas y con ellas nuestras voces como sujetos que se enuncian, por primera vez incluso. Cuando una mujer, cuando una disidencia, alguien que no tenía poder ni voz, finalmente escribe, entonces subvierte y se opera una transformación total del discurso simbólico, literario y social en torno a ella. Hablamos de todas aquellas voces que tienen la voluntad de dar cuenta de experiencias antes silenciadas o olvidadas o invalidadas. Tengo algunos libros que son referenciales para mí, para hablar de esta necesidad de la diversidad en la escritura y que podrían iluminar vuestro camino ahora en el diplomado también, en lo que yo pueda aportar, que es una escritura que, como les intento explicar, va desde mi lugar en el mundo, desde mi cuerpo, desde mi contexto, desde mi identidad. Es desde ahí que he escrito sobre todo autobiografía, literatura personal, crónica, ensayo, no ficción, en fin. Como decía Gabriela, he transitado por varios géneros, ¿no? Literarios, ¿no? Y es verdad que los libros que han sido claves para mí, no sé, por ejemplo, un libro como Tengo miedo torero, del chileno Pedro Lemebel, puede contar la historia íntima de la loca del frente, ¿no? Un homosexual de plumas y lentejuelas de barrio, ¿no? Mientras está contando al mismo tiempo los años más duros y violentos de la dictadura pinochetista, ¿no? Y esto te llega mejor que un tratado histórico de esa época, ¿no? ¿No? Como un cuerpo como ese, ¿no? Absolutamente excéntrico, ¿no? Marginal, ¿no? Padece, ¿no? En particular este tipo de violencia en una sociedad violentada por una dictadura, además militar. Les hablaba hace un momento de la novela Stone Batch Blues de Leslie Feinberg, ¿no? Que es su vida novelada, ¿no? Que creo que cuenta como poco, ¿no? La experiencia de la militancia política proletaria entrelazada con la de la disidencia sexual de estas marimachas de los 70s en los suburbios gringos, ¿no? Y la violencia y la toxicidad de la masculinidad de esos entornos heterosexuales contra mujeres que no quieren pasar por el aro, ¿no? Hace poco también salió otro libro que les recomiendo mucho, unas magníficas memorias de la relación de maltrato intragénero dentro de una relación lésbica que sufrió la escritora de origen cubano pero estadounidense, Carmen María Machado. Una historia que nos debería importar a todos, ¿no? Porque nos habla de esa necesidad de callar la violencia, aun cuando esa violencia ocurre en el seno de nuestras comunidades queer, por ejemplo, ¿no? El poder que tiene la literatura escrita desde unas voces situadas es la de desentrañar niveles muy complejos y profundos de la realidad y de la condición humana. Para eso está la literatura, creo, poniendo en juego otras subjetividades con sus propios lenguajes que cuestionan y dan otra versión de la historia oficial, ¿no? Polve Preciado
escritor español, en Texto Yonki, denuncia, escritor trans, denuncia a través de su cuerpo, al que usa en este libro como un conejillo de indias, los intentos del sistema sexogenérico por uniformizarnos y volvernos iguales a todos, ¿no? Y entonces estas historias, ¿no? Contando historias de peculiaridad, en realidad cuentan el mundo, ¿no? Lo cuestionan, ¿no? Y cuentan cosas que nos afectan a todas, ¿no? Yo salí del closet como bisexual con una columna de opinión en un periódico de distribución nacional en el Perú, un lugar donde no hay matrimonio igualitario ni leyes que te protejan realmente del odio. Parece fácil, pero si lo fuera ya todas estaríamos fuera del closet, ¿no? Ese día me escribieron varias para agradecerme que les diera ideas, ¿no? Algunos salieron también de su closet, ¿no? También se me ocurrió salir del closet otra vez como no monógamo, parte de un trío y como pareja de una mujer y de un hombre con los que esperaba un hijo, mediante una carta que publiqué en la revista de la UNAM precisamente, se la dirigí a mi mamá y se titulaba "Querida mamá, voy a tener un hijo con mi marido y mi mujer". Otra vez decidí escribir sobre todo lo que odiaba de mi cuerpo y contar por qué el racismo, ¿no?, me había hecho sentir así, ¿no?, siempre fea. Otra vez en un libro para el que entrevisté a toda la gente de mi entorno sobre un único tema que era yo, se llama Dicen de mí este libro. Son libros de entrevistas a gente de mi vida, ¿no? Intentando explorar un poco esta interacción con el otro, ¿no? Acerca de cómo eres vista, ¿no? Cómo te ven, ¿no? Y en la construcción de ese yo, ¿no? En fragmentos, ¿no? Casi Frankenstein. Creo que hay mucha gente que se ha sentido identificada, ¿no? Como con las miradas del otro, ¿no? Pues en este libro también entrevisté a una expareja que me había dado una vez un golpe, ¿no? Me había pegado en la nariz y intenté hacer una entrevista con él, ¿no? Pero en esa conversación él negó su violencia, 20 años después, poniendo el puñetazo entre comillas. He escrito también últimamente sobre el lenguaje inclusivo, cómo me lo tengo que trabajar cotidianamente como madre desde que nuestra hija nos dijera que el nombre que le puse no era su nombre, que era una chica adolescente trans de género fluido. En fin, si algo aprendimos de esta década última es a detectar que no es una, sino son varias las violencias que nos atraviesan y que ya somos capaces de comunicarlas, de nombrarlas, de señalarlas, de trabajarlas y también de sanar juntas, ¿no? La queerfobia, la normatividad estética, ¿no? Los mandatos, ¿no? La gordofobia, el capacitismo, la psiquiatrización, el racismo, el clasismo, los mandatos de la familia, de la monogamia o la maternidad impuesta, ¿no? Todo esto, que está vívido aún, ¿no? Que es una lucha constante por enfrentar tanto odio, ¿no? Nos ocurren en todas partes, nos ocurren en la escuela, en otro país, en los hospitales, en la calle, en una relación, en la familia. Poco a poco, sin embargo, va brotando una conciencia política de esto, ¿no? Así que nuestra escritura, ¿no? No hay que bajar la guardia, puede ser también una forma de denuncia activista o una manera de salir del closet o un artefacto por la visibilidad, ¿no? Además, evidentemente, de todo lo que además es la literatura, ¿no? ¿Desde dónde contamos? Mi lugar de enunciación es el de una experiencia situada en los márgenes que me lleva inevitablemente como fuente de todo al cuerpo de una mujer cis, bisexual, racializada, urbana y de clase media, y en definitiva al cuerpo cholo, ¿no? El cuerpo marrón, ¿no? Como la crónica de mí misma no estaría, por ejemplo, mi condición de migrante, ¿no? Sudaca en España, eso está en mis historias, ¿no? A partir de esa conciencia de mi identidad, ¿no? De género, pero también racial, ¿no? Y de clase, mi trabajo de escritora ha discurrido entre la crónica y el periodismo de inmersión, ¿no? Que es aquel, o el gonzo, ¿no? Que es aquel en el que la cronista se convierte, ¿no? En personaje de su relato, que eso es algo que he escrito mucho y que viene un poco en mi primer libro, en Sexografías, ¿no? Que es un libro en el que yo acompaño las vidas sexuales y los deseos de varios grupos disidentes, ¿no? Pero también me interrelaciono hasta convertir mi cuerpo en una especie de vehículo de experimentación, ¿no? Me siento
casi siempre me he sentido un poco, cuando escribo, como esos artistas que trabajan con su cuerpo, ¿no? Con su memoria, ¿no? Con su propia vida. Un performer es alguien que vive mostrando su vulnerabilidad y la de los otros. Y creo que me ubico bastante cerca de eso. Escribo por eso narrativa personal, ¿no? Que quizá es algo que les vaya a interesar, ¿no? También se ha llamado la literatura del yo, ¿no? Pero como les decía hace un momento, he transitado por bastantes como asuntos así que tienen que ver con la no ficción, ¿no? Pero puedo haber hecho una performance o una obra de teatro, ¿no? Tengo un libro, por ejemplo, en primera persona sobre los bajos fondos del embarazo de una migrante precaria en España, que es 9 Lunas, ¿no? Que hace poco se reeditó. Y cosas que son para mí afines es trabajar lo documental, lo testimonial, lo performático, ¿no? Desde el ensayo, desde la poesía, desde la crónica, incluso he escrito una obra de teatro, ¿no? Que yo misma protagonizo, ¿no? Que se llama Qué locura enamorarme yo de ti, donde, bueno, reviso un poco las ideas del amor, de lo romántico, de la maternidad, de la crianza, de los amores múltiples, ¿no? Esta obra es una sátira, ¿no? Sobre una crisis de poliamor sufrida ahí en el seno de mi hogar de 3, ¿no? Y cómo intentando llevar las teorías del amor libre a la práctica me estrello, ¿no? Y hasta hace poco, bueno, la pasábamos aquí en un teatro de Madrid, junto a mi familia, porque no es una historia solo mía, ¿no? Es una historia de todos. Hablo un poco les doy un poco de ejemplos sobre lo que hago, ¿no? Para hablar un poco de esta escritura situada, ¿no? De poner el cuerpo, ¿no? De encarnar, historias que se encarnan, ¿no? Yo he hecho inmersiones en todo tipo de mundos, de la intimidad, del erotismo, de la diversidad sexual, ¿no? He hablado de la belleza, he hablado del sexo, ¿no? He intentado revisar lo madre desde la vivencia de una maternidad no normativa o subversiva, ¿no? He escrito sobre todo contra el racismo, ¿no? Desde mis experiencias, ¿no? De eso va, de descubrir una memoria de la piel, de hallar una marca que habla, un vía crucis, una historia oscura de nuestro pasado, de nuestro presente, un complejo avergonzante, un deseo ardiente y frustrado, una identidad secuestrada, una institución desgastada a la que hay que golpear, un sistema que oprime al que hay que señalar. Podemos escribir de todo esto, del cuerpo como identidad primaria y punto de partida de nuestra posición en el mundo. Podemos escribir del cuerpo como trauma, de la exploración sexual, del fluir del género como aprendizaje político también, de poner el cuerpo, hacerlo, de los cuerpos excéntricos, de los cuerpos abyectos, que son también cuerpos políticos, ¿no? Hablaba hace un rato de la cantidad de experiencias que se dejan fuera del canon literario, de la cantidad de escrituras que se dejan fuera de ese canon, ¿no? En Cómo acabar con la escritura de mujeres de Joanna Ross, un libro escrito en los 80s y ahora reeditado por su tremenda vigencia, se explican estos mecanismos de exclusión que hemos venido a revertir, ¿no? Dice, el truco del patriarcado, ¿no? Se entiende, reside en hacer que la libertad sea tan solo nominal y después desarrollar diferentes estrategias para ignorar, condenar o minusvalorar las obras artísticas resultantes. Eso es lo que se ha hecho con gran parte de la literatura escrita por mujeres y disidencias. Para demostrar esas estrategias de desprestigio de la literatura escrita por mujeres, Joanna presenta un montón de ejemplos, ¿no? Y recoge, por ejemplo, la crítica que le hace un crítico influyente, Mario Prats, a una obra maestra y clásico de la literatura, Frankenstein. Decía el crítico, ¿no? Todo lo que hizo la señora Shelley fue proporcionar un reflejo pasivo de algunas de las fantasías salvajes que circulaban por el aire que había a su alrededor. Así ha sido tratada una obra maestra de la historia de la literatura. Hoy, además de haber un corpus en franco crecimiento de grandes obras de autoras, en parte por haber sido desenterradas y recuperadas por este trabajo y esta memoria feminista, existen libros dedicados a pensar críticamente la escritura desde el género, ¿no? Por ejemplo, les recomiendo la compilación de textos feministas de autoras mexicanas, Tsunami se llama, editado por Gabriela Jauregui, ¿no? Este libro se explicaba así, ¿no? A través de nuestros textos se busca pensar en nuestra representación, o la falta de ella,
Las definiciones y etiquetas que nos son impuestas se transan la violencia histórica y cultural, pero también delineamos nuestras resistencias. Es importante, sí, hacer este cuestionamiento, pero también, ¿no?, hablar de nuestras resistencias, de cómo se ha resistido todo este tiempo, ¿no?, lo que nos ha llevado a este presente, ¿no? Creo que la nuestra, solo por ser y desmontar estereotipos de la escritura de mujeres, es ya una escritura para la transformación de quien escribe y lee, ¿no? Lejos de ese encasillamiento. Y eso parte por desmontar no solo al sujeto que cuenta, y dejar en evidencia la supuesta universalidad de lo que se nos ha dicho siempre para denostar nuestras narrativas como minoritarias o femeninas. Buena parte de lo que escribimos se ha estrellado siempre contra un canon de poder, de gusto estético, de crítica, de una sola crítica. Esto va de la inclusión de otras voces, esto es muy distinto, son otros estilos, otras miradas las que brotan, otras estructuras de pensamiento, otras protagonistas, otras experiencias, y esto parece imparable, ¿no? Desde que Virginia Woolf escribiera sobre la habitación propia de la escritura y la necesidad de la independencia económica e individual para que las mujeres puedan crear, han pasado muchas cosas. Hemos sido conscientes, como dice la escritora Cristina Rivera Garza, de que es en realidad una habitación impropia, porque para que haya una habitación ha de haber una casa, dice, ¿no? Una colectividad que sostiene, porque estamos en interdependencia con los demás, y siempre hay otras que cuidan para que unos cuantos y unas cuantas puedan encerrarse a escribir. Hemos habitado otros cuartos propios también, no desde esa seguridad económica e individualista, ¿no?, sino también desde el despojamiento, desde la precariedad y hasta de la nada. Un cuarto como el de Gloria Saldúa, por ejemplo, escritora feminista, lesbiana y activista chicana, el suyo pues era un cuarto móvil, diaspórico, ¿no?, liminal, en una frontera, un cuarto al que le falta de todo, ¿no?, pero donde también ahí florece la literatura. Y es muy importante tener en cuenta esas críticas que se hacen desde esas otras voces, ¿no? ¿Qué ha cambiado? No solo que una autora como Mariana Enríquez, que convierte los horrores de la dictadura argentina en relatos de terror gótico impresionantes, ¿no?, y sea un fenómeno de crítica y ventas y que haya cambiado buena parte de lo que entendemos como la literatura de género, o que Oprah y Obama lean los libros de Valeria Luiselli, ¿no? También que ahora mismo esté pasando lo más revolucionario que le ha pasado a la literatura chilena, por ejemplo, que sus escritoras estén escribiendo colectivamente ahora mismo la nueva constitución, feminista, amorosa, paritaria, plurinacional y diversa. Al menos ese es el plan. ¿Qué más está pasando? Que una mujer trans como Camila Sosa gane el premio Sor Juana de la Fil, ¿no?, con un novelón sobre la experiencia y la supervivencia travesti marginal. Las malas es en sí una novela hito, ¿no?, de este momento. O que la escritora chilena Arelis Uribe se haya preguntado un día por qué en su país solo escribían los cuicos blancos, y se preguntara dónde estaban representadas sus experiencias, porque no se veía en ninguno de estos libros. Y entonces se puso a escribir el suyo, muy bien, Quiltras, sobre todas esas perras chuscas que vagan por el mundo. ¿Es distinto crear desde ese margen a hacerlo desde un centro? Claro que sí, porque desde ahí se escribe con muchísima más puntería contra el poder. Creo que no se decide escribir sobre lo no hegemónico, simplemente es para nosotras el aire que respiramos, en muchos sentidos, ¿no? Es la poeta peruana María Emilia Cornejo, dejando este poema en los 70 antes de suicidarse. Un poema que a muchas de las que estudiamos literatura allá en los fines del siglo, de los 90, nos conmocionaba y nos empujaba, ¿no? Se lo leo porque es muy cortito. Soy la muchacha mala de la historia, la que fornicó con 3 hombres y le sacó cuernos a su marido. Soy la mujer que lo engañó cotidianamente por un miserable plato de lentejas, la que le quitó lentamente su ropaje de bondad hasta convertirlo en una piedra negra y estéril. Soy la mujer que lo castró con infinitos gestos de ternura y gemidos falsos en la cama. Soy la muchacha mala de la historia. Bueno, escribir esto en Perú en los 70, donde todos los movimientos poéticos eran de señores con sus gurús poéticos,
en fin, se suicidó. Qué necesario es leer literatura sobre cuerpos que no hayan estado en el centro del poder y de lo no normado. Estamos en ese proceso de reapropiación, desapropiación de lo nuestro y del relato de lo nuestro. De eso me hablan los libros de Mónica Ojeda, desde lo abyecto y la violencia sexual, o los de Cristina Morales desde otras subjetividades, por ejemplo, las personas neurodivergentes reclamando, o diversos funcionales, perdón, reclamando su derecho al placer, ¿no? Son lecturas sobre el cuerpo, completamente libertarias y extremas, políticas porque desafían completamente los discursos del poder sobre esos cuerpos, ¿no? Lo hace para hablar también de la violencia, un libro como Antígona González, de Sara Uribe, ¿no? Su apropiación, intervención y reescritura de la Antígona de Sófocles en la voz de la hermana de un desaparecido por la violencia extrema en Tamaulipas, ¿no? Es una Antígona tan despojada que es como si hubiera sido enterrada en vida, ¿no? En la frontera, ella también. Y las escritoras fueron también durante mucho tiempo habitantes de fronteras. Les leo un pedacito, aunque deben haberlo leído muchos aquí. Es posible entender ese extraño lugar entre la vida y la muerte, es hablar precisamente desde el límite. Un habitante de la frontera, ese extraño lugar. Ella está muerta pero habla. Ella no tiene lugar pero reclama uno desde el discurso. ¿Quieres decir que va a seguir aquí sola, hablando en voz alta, muerta, hablando a viva voz, para que todos la oigamos? Antígona González, no tiene un lugar, pero reclama uno desde el discurso. ¿Cómo resuena, no? ¿Cómo resuenan estos versos cuando hablamos de las escritoras y de la escritura de género? Han pasado todo tipo de cosas, ¿no? Acuérdense de cuando se rescató a Lucía Berlín, ¿no? Que era esta escritora que era igual de buena o mejor que Raymond Carver, ¿no? Y de la que no habíamos oído hablar nunca, ¿no? Tenemos mucho de qué hablar. Desde que Rivera Garza, por ejemplo, rompió el silencio de 30 años sobre el feminicidio de su hermana pequeña, y lo contó en una novela impresionante, El invencible verano de Liliana, ¿no? O que ahora, pues, autoras en todas partes reivindiquen a Elena Garro como la tremenda autora de género fantástico que es, y no como la esposa de, ¿no? Y aunque el sistema lo fagocita todo, y quieran vender ahora un boom de escritoras, eso no quita a este momento ni un pelo de su poder disruptivo. Que lo que sea esto, está abriendo trocha para las nuevas voces que vendrán. Bueno, esto era lo que quería compartirles por ahora, y entonces ahora estoy dispuesta a, pues, a alguna conversación, si tienen alguna pregunta. Ha sido sumamente claro, sumamente terrible, sumamente estremecedor y sumamente valioso todo lo que nos has dicho. Creo que todos estamos un poco en shock, y eso habla muy bien de toda la experiencia que lograste transmitirnos. Hay un par de preguntas en Facebook que te voy a transmitir. Y después pasaremos a las preguntas de los alumnos. Entonces, si alguien de los que nos está viendo dentro del Facebook Live quiere hacer alguna pregunta, por favor pongan en los comentarios de la transmisión. De momento, Gustavo Ochoa pregunta, leí sexografías y las crónicas me parecieron fascinantes. Quisiera preguntarte cuál es tu proceso de elección de los temas y cómo es tu acercamiento a esos objetivos, es decir, a las personas y a las comunidades. Gracias por la pregunta. Bueno, la verdad es que es una cosa que yo digo mucho, y es que hay que persistir, ¿no? Cuando de repente hay una curiosidad o una atracción creada hacia un cierto tipo de temas, ¿no? Por un lado, ya estaba explicándolo en la última hora, ¿no? Mi escritura tiene que ver con mi entorno, con mi contexto, con mi propia experiencia, ¿no? Física, ¿no?
corporal, de identidad. Entonces, las historias las elijo un poco por lo cerca que me tocan, por lo que siempre he llevado una curiosidad, pero siempre tengo una conexión emocional con los temas que elijo. Y eso obviamente me ha llevado a comunidades que son afines, ¿no? Y lo que decía es que haber hecho una historia, otro relato, una crónica, en fin, luego, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que te alejas un poco, ¿no? Y ves que hay una coherencia en todo eso, ¿no? Que hay algo orgánico, ¿no? Que he estado, yo no lo sabía, pero que había estado persiguiendo todas estas historias, ¿no? Sobre el género, sobre la sexualidad del siglo XXI, sobre las intimidades, ¿no? Sobre la diversidad y la forma de vivir que tiene un montón de tribus, ¿no? Su sexualidad o su intimidad, ¿no? Entonces, esto fue que ya me di cuenta que esto estaba configurando un libro, ¿no? Y a eso me refiero, no sé si es como volverte un especialista en algo, ¿no? Pero sí es verdad que hay que estar muy atento, ¿no? A esa persistencia, ¿no? A eso que hueles y que de repente te crea tanta curiosidad, ¿no? Porque de repente detrás de eso hay una obra, digamos, ¿no? O sea, un trabajo, un proyecto, ¿no? Creo que hablamos de ese proyecto de escritura bueno, que es algo que me imagino que han venido aquí a desarrollar, ¿no? Es justamente a partir de esa cuestión que brota, ¿no? De una manera muy natural, ¿no? Desde una curiosidad y una atracción a ciertos temas que para mí tenían que ver con esa conexión personal con los temas. En tanto hay conexión personal, creo que para mí la escritura crece, se ilumina, tiene mucho más potencial de funcionar para este tipo de escritura, quiero decir. Muchas gracias. Una de nuestras alumnas, Lilian Michel, tiene una pregunta muy interesante. Dentro de la lógica de la exclusión, que no queremos repetir desde el feminismo, ¿qué pasa con las nuevas masculinidades en la literatura actual? ¿Se visibilizan en novelas, poemarios o relatos contemporáneos? ¿Y cuál es tu postura desde tu propia escritura? Qué fuerte. Qué fuerte, porque mi pareja, Jaime, mi pareja hombre, está a punto de sacar un libro que se llama Solo quedamos nosotros, y que sale ahora en septiembre. Y es un libro que efectivamente explora, ¿no? En sus propios miedos, ¿no? Digamos, en su vulnerabilidad, ¿no? En su experiencia con el machismo, ¿no? Tanto como víctima, como agresor, tanto como alguien que lo padece, ¿no? Como alguien que lo ejerce, ¿no? Y en general creo que me parece interesante que los hombres estén haciendo estas exploraciones. Es verdad que hay una crítica, ¿no? Desde cierto sector del feminismo, ¿no? A pedir, digamos, que los hombres no digan nada o no hablen o no protagonicen, que me parece legítimo, quiero decir. Yo misma acabo de hacer un cuestionamiento a un tipo de protagonismo, ¿no? Absoluto que había en la literatura, ¿no? Pero creo que en el fondo necesitamos que sean camaradas, compañeros de luchas. Creo que un libro como el de Jaime, por ejemplo, ¿no? Que es un libro escrito desde la experiencia de un hombre racializado peruano, de clase popular, ¿no? Y que ha vivido toda la salvajada de la violencia, ¿no? Y que ha intentado dirigir su vida hacia eso, ¿no? A darse cuenta de que el que más podrido estaba y herido estaba era él, ¿no? Que se estén dando estas exploraciones también, ¿no? Sobre la enfermedad mental, la paternidad, en fin, me parece importante estas escrituras, siempre y cuando se hagan, ¿no? Sean cuestionadoras, ¿no? Se aporten, ¿no? Al debate, ¿no?
y que no obviamente se intente usurpar un espacio o usurpar una voz. Entiendo que eso se vea con cuestionamiento, entiendo que eso se vea incluso desde el humor, ¿no? Feminista también, ¿no? Contra todos estos, el aliado, ¿no? Que da tanta risa, ¿no? Pero a mí sí me parecen importantes estos trabajos, me parece importante hacerlo, me parece que hay muchos que son compañeros, ¿no? Y que pueden estar también introduciendo estas voces que efectivamente no son las que han sido las voces hegemónicas, ¿no? Son otras voces las que tienen que entrar también desde de estos hombres, ¿no? No me interesan las voces de siempre, ya las hemos leído, ¿no? Ya sabemos de cuáles hablamos, de las de siempre, ¿no? Y bienvenidas sean. Muchas gracias. ¿Y qué pregunta más? Sí, ¿Y qué pregunta más dura? fue una gran pregunta. Nos Bien, dicen bien. también por aquí que toda tu plática les recordaba a Mujer que sabe latín de Rosario Castellanos. Eso nos comentó una de las participantes que están dentro de Facebook. Otra de las preguntas es, ¿de qué manera abordas tú la historia de las mujeres de color peruanas? ¿Cómo la tratas dentro de tus relatos y cuál es el lugar que ocupa? Bueno, en general, yo, por ejemplo, hablo mucho, ¿no? De lo marrón, ¿no? Desde una identidad como la mía, ¿no? Chola, ¿no? Que es como los descendientes de indígenas urbanos, ¿no? Estamos en Lima, por ejemplo, ¿no? Es una escritura que es o sea, somos cuerpos, ¿no? Que no han estado en el relato, ¿no? Hablamos también, por supuesto, ¿no? De muchísimas otras voces que no están, ¿no? Escuchamos, por ejemplo, por primera vez, ¿no? Testimonios terriblemente dolorosos con las víctimas de la violencia del conflicto interno, por ejemplo, ¿no? Todas las mujeres que fueron violadas y hablaron, o que sus hijos fueron desaparecidos, ¿no? Durante estos años de la violencia, aparecen en estos testimonios de la Comisión de la Verdad. También las mujeres que fueron esterilizadas durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Son muchísimas historias que están ahí y es sobrecogedor, son relatos importantes. Creo que hay algunas escritoras que han tratado esta violencia en sus escritos, ¿no? De manera novelada o ficcional, por ejemplo, Claudia Salazar, La sangre de la aurora, que es una novela que también recomiendo mucho. Victoria Guerrero, por ejemplo, ella es una poeta muy importante en mi país, que la recomiendo mucho también, que es una escritora que también habla desde la marginalidad, ¿no? Y desde el cuestionamiento político, es una de las del Comando Plat, y así. Creo que hay muchísimas escritoras que estamos intentando hacerlo. Yo lo he hecho desde mi voz, desde mi cuerpo, de manera testimonial, sobre todo, ¿no? El racismo es una cosa que forma parte de nuestra vida. Yo le llamo el rachismo porque es una mezcla de racismo y machismo a la vez, ¿no? Y que, digamos, nos tiene acorraladas a cualquiera que con este cuerpo marrón, con esta cara marrón, salimos a hablar y a defender nuestras ideas, ¿no? Y, es básicamente, yo hago muchísima crónica, hago muchísimo periodismo, constantemente, ¿no? Denunciando esto porque falta muchísimo en mi país para que esto sea realmente revertido, ¿no? Todavía hay muchísimo por hacer.
Muchas gracias. Nos pregunta también otro alumno del diplomado, Humberto Cruz. ¿Cuál es la principal complicación cuando se decide hacer público lo privado? ¿Qué tan presente está la ficción en esa narrativa del yo? Ujú. Bueno, es uno de los temas, ¿no? En mi caso, como ya les comentaba, lo performático ha sido como algo clave, ¿no? En mi escritura. Así que el tema de las vergüenzas, ¿no? De los pudores, ¿no? Y de los límites es una cosa que siempre está presente, que siempre está cuestionándose, ¿no? Eh, Hay cosas en mi caso, ¿no? Que empujan mi escritura, y es siempre ir más allá en ese desnudamiento, ¿no? En este, de alguna manera, exponernos, ¿no? Entonces, para mí, es, como dice Cristina Rivera Garza, es importante esta escritura que es siempre personal, pero que no es individualista, ¿no? Que es una escritura que muestra, digamos, vulnerabilidades, vergüenzas, ¿no? Heridas, ¿no? Complejos, ¿no? Cosas que tienen que ver con lo social también, ¿no? Para ponerlos sobre la mesa y compartirlos, porque hay unas experiencias compartidas, ¿no? Y entonces esto creo que es lo que puede hacer que una literatura sea trascendente, ¿no? Para mí, yo creo que lo que hace un tipo de literatura más trascendente que otra es su capacidad de convertir esa experiencia que es privada nomás en algo más amplio, ¿no? La persona que escribe y llega a producir esa emoción o esa conmoción intelectual en el lector es alguien que ha hecho este trabajo, ¿no? Se ha hecho muchas preguntas, no ha tenido miedo de mostrar sus contradicciones, sus conflictos, incluso algunas de las cosas que más pudor le producen en esta vida, ¿no? No han ninguneado ni las más minúsculas, ¿no? Eso para mí ha sido como una poética total, ¿no? Mostrar esa fragilidad revelada, ¿no? En donde por lo general la gente hace clic ahí, ¿no? Surge la empatía, ¿no? Si yo hablo de que tengo digamos, una enfermedad mental en la que no puedo amarme como me veo, ¿no? Que es uno de los textos que es de Llamada Perdida, de uno de mis libros, ¿no? La que confieso una enfermedad autodiagnosticada, ¿no? Que es un síndrome, ¿no? En el que no siempre me veo más fea de lo que soy, ¿no? Y cómo eso se conecta, ¿no? No solamente con los mandatos de belleza que hemos tenido que soportar tantísimas veces y soportamos las mujeres, ¿no? Sino con un sistema completamente racista que hace que unos cuerpos, ¿no? Sean considerados más bellos que otros, ¿no? Entonces es un problema, esto es una cuestión individual, sí, porque es una historia sobre una herida mía, ¿no? Pero al mismo tiempo es una cosa que se abre hacia los demás, porque es una cosa que es social también, ¿no? Porque muchos somos víctimas del racismo, porque muchos somos víctimas de esos mandatos sobre los patrones de belleza, ¿no? Y los patrones físicos. Y entonces ahí está esa historia puede ser potente, ¿no? Porque puedes hacer que esa primera persona se vuelva política y cuestionadora, ¿no? Porque ahí opera una liberación, algo sale, opera una subversión, porque se habla de lo que no se ha hablado, y una revolución también en el sentido de que hay otras personas que conectan también con tu dolor, ¿no? Y con tener que verbalizarlo por primera vez. Voy a unir dos preguntas, una de un alumno y una de Facebook. ¿Qué se puede hacer para romper esa idea de que la literatura escrita por mujeres o personas queer es solo para lectores de esos grupos? ¿Cómo abrirles un mayor espacio? ¿Depende del mundo editorial o de los lectores? Y pregunto entonces también, ¿cuáles son las editoriales a las que podemos acudir independientes que se dedican más a la publicación tanto de escritoras como de grupos disidentes? Bueno, yo creo que para empezar se tiene que generar una revolución, un cuestionamiento del orden. O sea, hace un rato estaba diciéndolo, o sea, si todos los medios, ¿no?
los editores, ¿no? Los jefes de las secciones culturales y de las tribunas de los periódicos, quienes publican, quienes representan, quienes editan y quienes venden, ¿no? Son personas con estos criterios, ¿no? Que siguen difundiendo un tipo de literatura masivamente, ¿no? Entonces, es evidente que lo que está pasando no es que estas personas que tienen ese poder de decisión solamente de repente cambien el chip, no, es que hay que cambiar a esas personas, ¿sabes? O sea, en tanto sean más mujeres y más queer, ¿no? Y más racializadas y más gente de otros mundos, ¿no? Los que operen ahí, ¿no? Con decisiones de poder, ¿no? En lugares de poder, ¿no? Pero no es que no es solo llegar al poder, sino es que cambiar esas dinámicas de poder, ¿no? En el que todo es así, una competencia masiva y una venta brutal, ¿no? De nuestras cosas, ¿no? O sea, yo sí, esta visión más inspirada en una cuestión más comunitaria, ¿no? O también en un pensamiento más feminista, ¿no? De tomarnos esto con mucha más calma, ¿no? Y de que también los espacios de decisión sean horizontales, ¿no? Y diversos, ¿no? Para que precisamente eso que llega a la gente, ¿no? Llegue de otras maneras, ¿no? Porque ahora mismo seguimos con la cuestión de cuotas. El mercado manda, eso es así, ¿no? Y entonces ahora es como, bueno, el mercado manda que se vendan más libros de mujeres, pero seguimos de qué tipo de mujeres, de dónde, etcétera, ¿no? Todavía hay muchísimas cosas que revolucionar en ese sentido, y yo creo que, bueno, que estamos ahí, cada vez cada vez hay más iniciativas, no sé si tanto como que editoriales enteras, ¿no? Bueno, hay algunas editoriales que solo publican mujeres, por ejemplo, ya hay ese tipo de iniciativas, ¿no? Pero por lo menos creo que dentro de las propias editoriales como que se están creciendo cada vez más colecciones, hay también librerías queer, ¿no? Especializadas, ¿no? Todavía son cuotas y todavía son pocas, ¿no? Las que son, tanto como, por ejemplo, aquí en España ya hay una librería que vende solo literatura latinoamericana, por ejemplo, ya está pasando eso, ¿no? Y yo creo que cada vez más con esa crítica y ese cuestionamiento se van a lograr más cambios, ¿no? Y espero hacia la diversidad. Esta es una pregunta un poco más del lado personal. ¿Podrías contarnos un poco más sobre lo que mencionaste del Comando Plat? Me pareció muy interesante y me quedé intrigada. No sé si podrías darnos un poquito más de detalles. Claro, el Comando Plat es como un colectivo, ¿no? que surgió un poco como han surgido tantísimos colectivos y comunidades cuando hubo esta explosión feminista, ya por el 2016, 2017, y creo que llegó a su pico en el 2018, ¿no? Y entonces son gente de la literatura y de la cultura, ¿no? En el Perú, ¿no? Un poco como nos juntamos un poco para hacer crítica, ¿no? Para hacer manifiestos, cada vez que se ve amenazada, pues, ¿no? La libertad de las mujeres, cada vez que se ven casos flagrantes de desigualdad, ¿no? Aparecen y se hacen campañas, pues pueden ser campañas muy lúdicas, campañas poéticas, ¿no? Les recomiendo que entren a su Facebook, ¿no? También tienen una página web. Se hacen cada año las compilaciones de los libros publicados por peruanas y cosas que en los espacios de los medios mainstream no aparecen, ¿no? Ahí estamos representadas, están nuestras voces, están lo que hacemos, ¿no? Y digamos que todo el rato están pinchando y haciendo una crítica al establishment, ¿no? Y para eso, pues, es como un poco como un grupo que a veces funciona como un poco terrorista, que ha sido hackeado 1000 veces, además, ¿no? O sea, sus, digamos, cabecillas muchas veces han sido acosadas, ¿no?
Y es muy difícil cuando haces un trabajo así, ¿no? De confrontacional. Hay muchas que también se han cansado, ¿no? De ir por el lado ya pacífico, ¿sabes? De, bueno, ¿no? De transar, de solidarizarnos con el acoso que han sufrido una compañera y hacer una carta de apoyo y hacer un change y hacer un y punto, ¿no? Sino que se necesitan cada vez más acciones, ¿no? Si, por ejemplo, un festival literario flagrantemente, ¿no? Está poniendo por los cielos a un tipo que tiene un montón de denuncias de abuso, ahí entra el Comando Plata a denunciarlo. Si hay una disparidad absoluta entre los invitados de un congreso o de una feria, ahí va el Comando Plata y lo dice, ¿no? Organiza una firma de cartas, por ejemplo, de autoras de todo el mundo para denunciarlo. Y así, son pequeñas cosas que se van haciendo en este mundillo literario que necesitaba, peruano, que necesitaba pues sacudirse. Muchas gracias. Pues creo que de momento ya no tenemos más preguntas del público en general. Nos gustaría que si pudieran conectarse con su cámara todos los alumnos del diplomado, nada más para cerrar esta transmisión en vivo y agradecerte sobre todo, Gaby, por toda esta charla, toda esta visión tan clara de un mundo que es tan oscuro. Creo que nos has abierto mucho los ojos, creo que bueno, no podríamos estar de parte del diplomado, de parte de la UNAM, más felices de haber abierto contigo, con todo esto que nos explicaste, con todo esto que nos aclaraste. Siento que es el mejor inicio que podíamos haber tenido. Te agradecemos muchísimo por parte de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, por parte de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y por parte del diplomado. Aquí están todos nuestros alumnos, puedes verlos. Les pido que no se desconecten, solamente se va a quitar la transmisión en vivo en un momento, pero bueno, muchas gracias. Así podemos. Muchas Yo les gracias. tenía unos consejitos. Sí, ahorita seguimos nosotros atrás. Solo vamos a cerrar la transmisión en vivo. Y gracias a todos los que estuvieron presentes. Tuvimos muchísimas personas viendo la transmisión. Hay muchos agradecimientos, hay muchos aplausos, hay muchas felicidades. La gente está muy contenta de haberte escuchado. Después puedes meterte ahí al Facebook a ver las cosas lindas que te pusieron. Y pues nada, muchas gracias a todos y los esperamos entonces dentro de un mes con la siguiente conferencia magistral que será dada por el doctor Ramírez Bermúdez y él hablará sobre la mente y la literatura. Entonces, estén atentos a las redes de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura para que puedan asistir a estas conferencias magistrales que preparamos para ustedes. Gracias a todos y que tengan muy buena tarde.